El Señor nos invita a que nos gocemos con Él en la transfiguración. Escuchemos en el Evangelio, queridos hermanos, propuesto para este martes de la semana 18 del tiempo ordinario. Está tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr en la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el día de hoy celebramos la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo ante sus discípulos en el monte Tabor. Y el Señor nos invita a que contemplemos la gloria de Dios, a que contemplemos la vida eterna, a que contemplemos nuestra vida futura en este momento de la transfiguración del Señor. En este momento glorioso donde los apóstoles y Pedro se sienten tan a gusto que le piden a Jesús quedarse allí, hacer 3 chozas, una para Jesús, otra para Moisés y la otra para Elías. Y queridos hermanos, el Señor por supuesto que nos manifiesta en este momento su gloria y nos hace saber cómo será la vida futura de nosotros. Pero también esta vida futura de nosotros tiene que tener una antesala, y esa antesala es bajar del monte, no quedarnos allí, porque después de que Jesús se transfiguró en la presencia de sus apóstoles en el monte Tabor, después bajó del monte y siguió predicando. Y a nosotros nos dejó como misión anunciar el Evangelio. Y queridos hermanos, quizás nosotros en nuestra vida, al predicar el Evangelio, también como Jesús nos encontremos con la cruz. Porque Jesús, a quienes les predicó el Evangelio, fueron a sus paisanos, a los suyos, a los israelitas también. Y estos mismos israelitas le recibieron con pompa y platillo en el domingo de Ramos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Pero después ese mismo pueblo fue el que estaba gritando: crucifícale, crucifícale. Entonces, si es verdad que el Señor nos promete la vida eterna, llena de felicidad, llena de gloria, también el Señor nos advierte que encontraremos oposición, y nos lo advierte no con palabras, sino con su vida misma, como a Él le crucificaron, como a Él le martirizaron, como a Él le incomprendieron, después de haberles predicado, después de haberles anunciado que Él era el Mesías, y no con palabras, sino con obras. Los muertos resucitaban, los leprosos quedaban limpios, los encarcelados eran libres, los sordos escuchaban, los ciegos veían. Entonces, queridos hermanos, todos estos signos lo situaban a Él como el Mesías esperado, pero no les bastó a los judíos todos estos signos y le crucificaron. Nosotros, que somos discípulos de ese crucificado, también tendremos el mismo futuro, la crucifixión. ¿Por qué?
porque así es de insensato el corazón del hombre. Cuando los discípulos predican a Cristo, encuentra oposición del mundo, que no es más que obra del demonio. Pidámosle al Señor que seamos nosotros fieles discípulos de Cristo, a pesar de las dificultades que podamos ir adquiriendo en la vida, y a pesar de que nos han anunciado que también moriremos en una cruz junto con nuestro Maestro. Que el Señor les bendiga a todos. Que tengan bendecido día.